las válvulas. En este esquema tenemos pues el sistema valvular. En la parte posterior tenemos a las válvulas del corazón izquierdo, que vemos que tiene solamente dos valvas de la válvula mitral o bicúspide. Para el lado derecho tenemos la válvula tricúspide, que tiene tres valvas. La disposición es importante porque de esto va a depender la irradiación del sonido cuando se está cerrando. La mitral tiene pues sus dos valvas, una anterior y una posterior. En cambio, la tricúspide tiene una parte interna que le llamamos la válvula septal y la anterior y posterior. Para la parte de las arterias tenemos que tanto la aorta como la pulmonar tienen tres valvas, que son las valvas pulmonares o sigmoideas que le llaman, donde también van a haber unas disposiciones. Para el lado de la arteria pulmonar vamos a tener las tres valvas, donde la primera es anterior y luego tenemos la derecha y la izquierda. Y para la parte de la aorta es al revés. Vamos a tener la valva derecha e izquierda, y la tercera valva es de localización posterior. Entonces van a tener su distribución diferente dependiendo qué arteria o qué comunicación interventricular están tomando. Ya sabemos pues que tenemos los ruidos normales, que es el primero y el segundo ruido, por el cierre de las válvulas tricúspides, mitral, que lo genera el primer ruido, y el segundo ruido por el cierre de las arterias aorta y pulmonar, que no genera el primer y segundo ruido. En algunas circunstancias podemos tener un tercer ruido y hasta un cuarto ruido. El tercer ruido, bueno, ambos, tanto el tercero como el cuarto ruido se van a dar en diástole. El tercer ruido está inmediatamente después del segundo ruido, y el cuarto ruido está delante del primer ruido. Se ven en algunas circunstancias el tercer ruido en condiciones fisiológicas, o carga de volumen, o puede verse en la primera infancia. Se pueden escuchar estos ruidos pequeños y que se considera que es producido por un llenado rápido del ventrículo en la diástole. Se puede producir este tercer ruido por un golpeteo de la sangre en las paredes del ventrículo. En cambio, el cuarto ruido se produce delante del primer ruido, y se considera que es producido por la sístole auricular. Entonces, a ver si logramos reconocerlo.
golpe de la sangre en forma rápida hacia las paredes ventriculares. Tercer ruido. A ver si logramos diferenciarlo del cuarto ruido. Y este es un cuarto ruido, a ver. Se da delante del primer ruido. Y es producido por la sístole o la sístole auricular. Entonces, como ruidos, vamos a tener primero, segundo, tercer y cuarto ruido. Pero aparte de eso, podemos tener también algunas resonancias por las turbulencias que se pueden generar cuando las válvulas o están muy cerradas o estenosadas o están deficientemente cerradas, y lo va a producir lo que se llaman sonidos de regurgitación. En conjunto, pues ahí hablamos de los soplos, que viene a ser la turbulencia que va a generar entonces primero, segundo, tercero, cuarto ruido, pero podríamos tener también sonidos que se van a originar por un defecto en el cierre de las válvulas, ya sea de las aortas o de la aorta de las arterias o de las cavidades auriculoventriculares. En un esquema para poderlo entender y generalizarlo, es ubicar el tiempo que se va a producir esa turbulencia que le llamamos el soplo. Tomemos la aorta, la arteria aorta. ¿Qué pasa si este orificio se vuelve muy estrecho? Lo cual le llamamos pues una estenosis. Puede haber una estenosis aórtica. La sangre necesita salir por ese espacio, no va a regresar
pero sí para que no genere un sonido, sino cuando va a salir. Entonces, ¿en qué momento va a salir la sangre por esta válvula aórtica? Cuando el corazón se va a contraer, es decir, en el momento de la eyección, ¿verdad? Entonces, cuando hay estenosis, el soplo se va a dar en la sístole. Entonces va a ser un soplo sistólico. Pero si esta aorta, en vez de estar estrecha, está agrandada, no va a cerrar herméticamente, entonces esa válvula se vuelve insuficiente. Hay una insuficiencia para el cierre de esa válvula aórtica. La sangre va a salir normalmente, porque se va a abrir bien. Pero ¿qué va a pasar cuando estas válvulas deberían estar cerradas? Al momento que deberían estar cerradas, estas válvulas están abiertas y la sangre va a regurgitar. La sangre va a generar un retorno. ¿En qué momento va a generarse el retorno? En la diástole. Entonces, estos soplos lo vamos a escuchar siempre en el segundo espacio intercostal. ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ¿cierto? Entonces, el soplo lo voy a escuchar en el segundo espacio intercostal derecho, por principio, ahí lo voy a escuchar, ¿no? Con más intensidad, porque también en el resto de poco lo voy a escuchar, pero más leve, ¿no? más suave. Entonces, cuando escucho los cuatro focos, en el globo aórtico es donde voy a escuchar. Si voy a escuchar ese soplo en la sístole, es por una estenosis. Y si voy a escuchar ese soplo en el segundo espacio intercostal derecho, en fase de diástole, voy a hablar de una insuficiencia. Entonces, nos interesa saber en qué momento se va a dar. Lo mismo podríamos decir para la arteria pulmonar. Va a sufrir el mismo fenómeno. Si es que esa válvula está estenosada, también va a generarse el soplo, el sonido en la sístole, y en la insuficiencia, cuando no cierra bien, se va a dar el diástole. Lo que pasa es que ya no lo voy a escuchar en el segundo espacio intercostal derecho, sino lo voy a escuchar en el segundo espacio intercostal izquierdo. Entonces va a depender de dónde yo lo estoy escuchando ese sonido irregular, es donde yo voy a ubicar. En el caso de la mitral, la válvula mitral, que va a estar aquí, también vamos a tener el mismo proceso. Puede que esta esté estenosada. Hay una estenosis, hay una estrechez. Entonces, la aurícula va a generar el pasaje de la sangre por esta válvula, y si esta está estenosada, la dificultad va a estar para el pasaje de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, al momento de pasar se va a generar la turbulencia, el sonido. Entonces, en una estenosis mitral voy a tener un soplo, un sonido, cuando la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo, es decir, en la diástole. En la diástole. Y si esta no estuviera
cerrada, al momento que debería estar cerrado está abierto, habla de una insuficiencia. ¿Cuándo debe estar cerrada esa válvula? Cuando la sangre está saliendo hacia las arterias, es decir, en la sístole. ¿Ah? Entonces, en la insuficiencia, el soplo va a ser de tipo sistólico. Pero ¿dónde lo voy a escuchar más? En la punta, ¿verdad? En el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿no? Con la línea medio clavicular. Y lo mismo podríamos decir pues también para la válvula tricúspide, ¿cierto? Puede también tener estenosis o puede tener también una insuficiencia. Entonces, se pueden dar esas alteraciones. Y que con un examen auscultatorio lo podemos identificar. Bien, veamos por ejemplo qué sucede cuando se produce una estenosis aórtica. Va a haber una estrechez del orificio de la válvula aórtica que va a impedir la salida de la sangre adecuadamente en la sístole, ¿no? En la sístole. Que puede ser causada por muchas alteraciones que pueden afectar la válvula directamente. Las valvas pueden engrosarse, pueden calcificarse, se va a estrechar. Entonces pueden haber enfermedades que van a generar esto, infecciones, problemas degenerativos que pueden afectar la misma válvula, o puede ser que la alteración esté por encima de la válvula o por debajo de la válvula. Entonces, van a haber múltiples alteraciones que se van a dar, que pueden ser congénitas, reumáticas o degenerativas. De hecho, está que va a haber un agujero bastante pequeño. Se considera pues, que esta válvula tiene más o menos viene de 3.5 a 4.5 centímetros de diámetro, y dependiendo de la severidad con que esté cerrado, es que vamos a hablar nosotros pues, de una estenosis leve, moderada o severa. Una cuestión que debemos determinar aquí es que cuando se produce estrechez, a mayor estrechez del orificio, va a haber mayor velocidad del flujo sanguíneo que va a estar pasando por ahí, es decir, va a generar mayor turbulencia. A mayor estrechez, a mayor cierre, va a haber mayor velocidad. Entonces, por ejemplo, acá dice cuando la velocidad del chorro sanguíneo que pasa por la válvula de medio de 13 metros por segundo es leve. Pero si es que está pasando a una velocidad de más de 4 metros por segundo, entonces se ve. Y en cuanto a los gradientes, pues indudablemente que al no haber una buena permeabilidad de ese orificio, el gradiente va a ser mayor. Y a mayor gradiente, mayor severidad. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué va a pasar si por ese orificio de la arteria aorta no sale el volumen de sangre que yo necesito? Doctora, ¿cuánto de volumen pasa con cada sístole? 75
5 mililitros pasa. No, siempre 50. Doctora, 5 litros. doctora Vigo, ¿cuánto pasa? En un volumen de eyección, en cada sístole, ¿cuánto de sangre pasa del ventrículo a la arteria aórtica? 50 mililitros. Entre 60 a 70 mililitros, ¿no? Ese es el borboteo que da con cada latido del corazón, ¿no es cierto? Y eso nos sirve para mantener nuestro gasto cardíaco, que es de 5 litros, ¿no? O sea, si multiplico 70 por el número de latidos, voy a tener el gasto cardíaco, ¿verdad? El volumen de sangre que pasa en un minuto. Estaría disminuido ese volumen sanguíneo. Entonces, ¿qué voy a tener? Lo que más va a llamar la atención es la disminución del flujo sanguíneo. ¿Y qué va a pasar el paciente? No va a oxigenar bien. ¿Qué es lo que va a tener el paciente? La intolerancia al ejercicio, el síncope. Rápidamente ese paciente va a tener vaídos, va a estar con mareos, se va a desvanecer. El síntoma capital de ellos es el cuadro sincopal, desvanecimientos, porque sus tejidos se van a percutir mal, fundamentalmente el cerebro. Además de eso, al lado de las válvulas aórticas está la emergencia de las arterias coronarias. O sea, al salir poca sangre, al pasar poca sangre a la aorta, las arterias coronarias tampoco van a recibir buen chorro sanguíneo, ¿verdad? Entonces el paciente va a tener la angina de pecho, el dolor precordial. Entonces, el síncope, la angina, y obviamente a largo plazo le va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Pero insuficiencia cardíaca desde el punto de vista fisiopatológico hacia adelante, hacia la circulación sistémica. Tejidos mal percutidos, oliguria, mala irrigación a nivel de los tegumentos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener señales de insuficiencia cardíaca de tipo alterógrafo. Y cuando es muy severo, el paciente puede hacer muerte súbita. Muerte súbita. Entonces, hay que darle mucha trascendencia a esta enfermedad porque es una de las que más complicaciones nos van a dar. ¿Y qué va a pasar con el pulso? Si yo le toco el pulso a este paciente, ¿cómo lo voy a sentir? Débil, ¿verdad? Porque pasa poco volumen de eyección está saliendo. Entonces es un pulso lento porque todavía voy a necesitar una fuerza que el ventrículo genere para que rompa la resistencia de esa estenosis y pase. Y lo voy a sentir débil. Entonces a ese tipo de pulso le llamo pulso parvus tardus, o sea, bajo y tardío. Y cuando lo oculto, ¿qué siento? El soplo, que dice acá, el soplo sistólico de eyección. Miren la característica, y después lo vamos a escuchar. Va a ser un soplo sistólico, ¿verdad? El soplo sistólico. Primer ruido y segundo ruido. Se produce la estenosis, la sangre necesita salir, pero va a haber un momento que no se va a escuchar el soplo porque no va a estar saliendo sangre no va a pasar sangre a las arterias, porque la estenosis no lo deja pasar de un inicio al volumen sanguíneo. Se tiene que el corazón generar más presión, para recién romper la resistencia y debe pasar un espacio. Entonces no está el soplo generándose ni bien
se está abriendo las arterias en ese momento. Entonces tiene que haber un espacio. Y una vez que se da ese espacio, va a haber un sonido. Entonces inicia con un clip, que le llaman, el clip de eyección. Todas las estenosis te generan un clip de eyección. Es decir, la sangre va a golpear en las válvulas en un tiempo y rompe la resistencia y se escucha el clic de eyección y empieza a pasar la sangre que va a generar este sonido. Un sonido que va a ir incrementando porque la sangre empieza a pasarse en forma incrementada. Llega un momento donde pasa su volumen máximo y luego empieza a caer. Lo que le llaman en diamante o le llaman creciendo y decreciendo. El típico soplo de eyección. Entonces no empieza, o sea, no está en todas las sístoles, empieza después de un tiempo. Es decir, en el segundo momento de la sístole, en la mesosístole. Entonces es un soplo de tipo mesosistólico. Es un soplo mesosistólico. Va a haber un tiempo, o sea, en la protosístole no se va a dar nada, va a haber un silencio, luego se va a dar el clic de apertura o clic de eyección y empieza el sonido que va creciendo y luego va disminuyendo. Ese es el soplo sistólico de la estenosis. Este es el gráfico del tipo del pulso. Un pulso bajo y también. Vamos a escuchar ese sonido. Entonces, miren, tiene que pasar un momento de incremento de presión intraventricular para que se genere el máximo. En otras palabras, con 80 milímetros de mercurio, que es la presión mínima que necesita el ventrículo para inyectar la sangre, con esa presión no va a pasar. Necesita cargar un poco más de presión, por eso que se toma un tiempo. Y se da el sonido. La eyección rápida va aumentando, llega a un punto máximo y luego hay un descenso. Entonces es un soplo mesosistólico. Una cosa adicional que podemos ver acá también es, miren, a ese volumen que le está llegando de sangre se necesita incrementar su presión para que salga por la válvula aórtica. Como 80 no puede, necesita 90, 95 para poder eyectar la sangre. Entonces, ¿qué hace el corazón? El ventrículo, ¿qué hace? Crece, hace una hipertrofia. Entonces, necesita el corazón generar más fuerza, por eso es que se va a hipertrofiar, pero va a mantener
la misma cavidad. Entonces es una hipertrofia de tipo concéntrico. Es decir, solamente aumenta el grosor de la pared ventricular, manteniendo la misma cavidad. No necesita más sangre, sino necesita más fuerza. Entonces va a ser una hipertrofia de tipo concéntrico. Y eso es lo que yo lo voy a ver en el electrocardiograma. Si yo hago un electrocardiograma, voy a encontrar los signos de hipertrofia. ¿Cierto? Doctor, en el electrocardiograma, cuando veo que el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda, el índice de Sokolov, ¿qué nos dice? Me voy a aplicar el B1 y el B6, ¿verdad? En B1 cuento cuántos cuadraditos hay en la S, y en B6 o B5, dependiendo de cuál está más grande, cuento también cuántos cuadraditos tiene la R. R más S debe ser mayor a 35, ¿verdad? Entonces hago ese conteo. Imagínense acá está el B6, miren, 10, 20, se pasó solito. B1, miren la S, ¿cuánto tiene? Entonces, si sumo S de B1 más R de B6, pasa de 35. Hipertrofia ventricular. En casos avanzados, voy a tener bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama izquierda, que también lo voy a ver en B1 y también lo voy a ver en B6. Entonces voy a tener un soplo, un pulso parvustardo. El paciente va a tener síncope, desmayo, dolores de pecho, el soplo mesosistólico, hipertrofia ventricular izquierda, o puede tocar también bloqueos. Y si le pido una plaquita, una radiografía, voy a ver la dilatación de la aorta. Voy a ver una dilatación de la aorta y calcificaciones de la válvula. Entonces, sí le puedo pedir ecocardiografía, que me puede ayudar, pero con esto básicamente lo voy a determinar. Hay un paciente que está teniendo una estenosis aórtica. ¿Ah? El corazón. Sí, va a estar más rígido, más tenso. Si hay hipertrofia, lo vas a encontrar con mayores relieves, pero no está tan dilatado. ¿Ya? Porque les decía, la hipertrofia de tipo concéntrico solamente va a engrosar sus paredes ventriculares. Va a estar grueso. Voy a encontrar signos de hipertrofia ventricular izquierda, pero no lo voy a ver en la radiografía crecida. ¿Me entienden? Esa es hipertrofia de tipo concéntrico, hacia el centro agresivo. Eso es en cuanto a la estenosis. A ver, veamos. Y en el caso de que sea insuficiente, esta válvula estaría, la válvula aórtica, estaría pues abierta y habría un reflujo, una regurgitación que se llama. Entonces esa válvula está incompetente. Puede ser en forma aguda, puede ser en forma crónica. Cuando están haciendo el cateterismo ventricular, pueden alterar
las válvulas de las bocas abiertas, infecciones, las endocarditis bacterianas nos pueden producir en forma aguda defectos en el cierre, o puede ser crónica, algunas enfermedades degenerativas que nos pueden llevar a exasperación, al efectuado en forma aguda, las endocarditis infecciosas del tipo bacteriano, la disección de las aortas cuando ya hay unas alteraciones en la lámina media, que se puede romper, infecciones, y en forma crónica, algunas colagenopatías, enfermedades crónicas, enfermedad normal, y la enfermedad reumática. ¿Qué vamos a tener aquí? Va a haber un gran reflujo de la sangre que debería de desplazarse por las arterias, se va a regresar al ventrículo. Entonces el ventrículo empieza a recibir mayor cantidad de sangre, parte que le manda a la aurícula izquierda y parte de la sangre que le viene de la regurgitación. El gasto cardíaco va a estar disminuido porque va a haber sangre que va a retornarse, va a regresarse, y entonces va a haber un aumento del volumen a nivel ventricular. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, mi ventrículo, que normal, el ventrículo izquierdo eyecta 170 mililitros, nos dijo la doctora. ¿Y cuánto se queda? 50 a 60 mililitros se va a quedar ahí, ¿no es cierto? Porque no todo el volumen del ventrículo izquierdo se va a eyectar. La capacidad del ventrículo izquierdo es 120 mililitros. Recibe 120 mililitros, pero todo no lo expulsa la arteria. Solamente 60, 70 mililitros. Entonces le queda siempre 50 le está quedando ahí como una reserva. Sobre eso le viene la sangre de la aurícula izquierda, le va a llenar. Más la sangre que está retornando del ventrículo, de la arteria aorta. Entonces, ¿qué va a pasar con esa cavidad? Va a recibir mucho volumen. Voy a tener sobrecarga de volumen. ¿Qué hace ese ventrículo? Va a tener que dilatarse. Primero se va a dilatar, ¿no? Se va a ir estirando para que pueda almacenar, y después va a crecer, después va a engrosarse. O sea, también va a haber una hipertrofia ventricular izquierda, también va a haber, pero va a tener sobrecarga de volumen, que lo voy a ver en la onda T, en el electrocardiograma, y si le tomo una radiografía lo voy a ver distendido. Entonces mi corazón va a estar encharcado, va a tener mucha agua, mucha sangre acumulada ahí que no lo puedo mandar, porque siempre regresa, y entonces empieza a congestionarme todo. Mi ventrículo izquierdo, mi aurícula izquierda, más atrás va a llegar los pulmones. Los pulmones se me van a congestionar. Entonces el paciente, ¿qué es lo que va a tener? Hipoxemia. Va a ser disnea. Entonces, el problema de los pacientes con insuficiencia aórtica va a ser que va a tener cansancio rápido. Estos pacientes van a estar disnéicos, intolerancia al ejercicio, se van a fatigar muy rápido. Entonces la disnea es de esfuerzo. Al inicio habrá grandes esfuerzos, luego a medianos esfuerzos, y si ya los cambios son severos, pues va a ser una disnea en reposo, una ortognía.
lea. Todas las complicaciones de una disnea cambia. Entonces, a diferencia de la estenosis aórtica, donde te generaba un cuadro sincopal, el cuadro de insuficiencia aórtica es de tipo congestión, disnea, tos y edema. ¿Perdón? ¿Tipo? No, congestivo, pasivo, congestión pasiva. Es porque se va acumulando agua. En las inflamaciones se abren los endotelios y pasa sangre. Acá no, acá es por presión hidrostática nada más. Y el pulso, a diferencia del pulso de la estenosis aórtica, acá es un pulso, como hay bastante volumen, el asístole va a salir un chorro rápido, buen volumen y después va a caer. Por eso que se le llama un pulso saltón o pulso célere, le llama, por sobrecarga de volumen. Si ustedes toman bastante líquido, su pulso va a intensificarse. Lo mismo acá. Y terminamos la clase, ¿no es cierto? Entonces, en la insuficiencia va a haber este tipo de pulso célere o pulso saltón, que le llaman. A diferencia del estenosis, que es un pulso palpitado, mínimo, tardío. En cambio, acá es bastante rápido. Miren cómo hace su punto de rápida. Yo lo voy a sentir que sale, porque ese corazón tiene bastante volumen. Con pequeños esfuerzos sale. Entonces tenemos pulso salto. Como va a tener mucho volumen, cuando yo no tomo la presión arterial, de repente tiene 130, empieza el primer ruido de corazón, ¿no es cierto? Empieza a bajar, llego a 110, 80, 70, lo sigo escuchando, 60, 40, yo tengo buen oído, de hecho hasta el último. Y a veces estoy en cero y sigo escuchando un sonido. Porque el gradiente de presión es bastante alto. A diferencia del estenosis, que va a tener por 130, vamos a ponerlo 130 sobre 100. O sea, la diferencia va a ser muy estrecha. En la insuficiencia mitral, el gradiente es grande. De repente tengo un 160 sobre 60. Una diferencial sistodiastólica bastante amplia. Porque va a haber mucha sangre que va a querer salir. Entonces se va a tomar todo el tiempo de la sistólica y estar dando sangre a la arteria. Entonces voy a tener un pulso célere, una presión con una diferencial bastante grande, paciente distéico, a los grandes esfuerzos, a los medianos esfuerzos. Y ese pulso saltón, ese pulso célere, que yo lo voy a palpar, ¿no? El pulso célere lo palpo. Este paciente va a tener también una resonancia de esa fuerza y puede estar. Vamos a sentir que el paciente hasta le tiembla la cabeza. Late la úvula y vas a ver que la úvula late. O sea, el latido lo pueden ver. Y ahí es donde ha salido una serie de signos de latidos hiperdinámicos. Hay pacientes que hasta están así. Tiembla. Pero no es un temblor. En neurología nosotros decimos es un tremor, porque es la resonancia del latido. Y le han dado un montón de nombres dependiendo de qué estructuras lo estoy valorando. Le han dado infinidad de nombres, pero es producido por la hiperresonancia del latido cardíaco.
choque de punta. El choque de punta. Lo voy a sentir en la piel. Incluso el paciente viene y dice, doctor, me salta el corazón. Es por sobrecarga de volumen. Por sobrecarga de volumen. En la insuficiencia óptica se va a dar sobrecarga de volumen. Porque toma demasiado agua, la fotomanía, las intoxicaciones hídricas que pueden dar. Los que toman bastante cerveza, a ver los cerveceros, ¿dónde están? Los cuevitas. Toma mucho volumen, toma una caja de cerveza, ¿no es cierto? Y el corazón comienza pues, un latido tan grande. Pones acá las arterias temporales y están que tiemblan, un tremor. Todo eso es por sobrecarga de volumen. Y a nivel cardíaco vamos a tener ese choque de punta. Y los sonidos van a ser intensos. Y el soplo, que decíamos, se va a dar en la diástole, ¿no es cierto? Es un soplo de regurgitación, es un soplo de retorno de sangre al ventrículo que tiene esta característica. Se abre la arteria, se abre la válvula y empieza a pasar un gran flujo de sangre y poco a poco va disminuyendo. Es decreciente, a diferencia de la estenosis que era así, ¿verdad? Entonces aquí es un soplo de regurgitación. Todos los soplos de regurgitación tienen esa característica. Empiezan fuerte y van disminuyendo con el tiempo. Entonces, esa es la característica. Y es un soplo que empieza con el segundo ruido. A diferencia del soplo de la estenosis que era mesosistólico, aquí este soplo empieza desde el inicio, en la protodiástole, desde el inicio empieza. Y dependiendo de la intensidad puede llenar todo el espacio de la diástole, pero tiene esa característica que se va disminuyendo conforme pase. A ver, veamos si lo podemos identificar. Empieza fuerte y va disminuyendo. Escuchas el primero y el segundo ruido limpio. Y miren la cavidad ventricular, está más grande que la estenosis, se dilata y después se hipertrofia. Es una hipertrofia de tipo excéntrico, hacia afuera crece, a diferencia de la estenosis que es una hipertrofia concéntrica, acá es excéntrica. Y cuando se va, vamos a tener un corazón dilatado grande. Entonces ven la característica del soplo, cómo se va dando, como un flameo de bandera. Empieza desde el inicio con el soplo protodiastólico, acá protodiastólico. Entonces en la auscultación, el pulso serio.
la irradiación del sonido, la intrasonoridad, el tipo de soplo que les había dicho. Y si hago un electrocardiograma, también voy a encontrar hipertrofia, ¿verdad? Va a haber signo de hipertrofia con el índice de Sokolov. ¿No, doctora? ¿Dónde lo vemos la hipertrofia ventricular izquierda? Como, o sea, Tú tienes tu tira del electrocardiograma. ¿En dónde lees la hipertrofia ventricular izquierda? ¿En qué derivaciones? en la sí, en la B1S y en la B5, ¿Y B6. el B1 qué tomas en cuenta? R. ¿Ah? La R. La R. En B1 hay R. No, pero Mejor voy a enseñar la religión. me perdí. Entonces, voy a ver B1 y B6 para hacer la suma, ¿no es cierto? S de B1 y R de B6 debe ser mayor a 35. a 35, ¿no es cierto? Y la sobrecarga de volumen, ¿no? Porque es un ventrículo que va a estar lleno de líquido, a diferencia de la estenosis. No había mucho volumen en la estenosis aórtica. Acá sí hay volumen. Me voy a fijar en la onda T. No va a seguirle a la depresión de mayor extensión. Entonces, voy a tener los signos de hipertrofias. Miren en el B1 la S. Miren el B6, el B6. Y las ondas T, picuditas y de baja intensidad, que normalmente debe ser la tercera parte de la depresión más grande. Miren acá, ¿no? Miren la R y la T. Hay una discordancia, debe ser la tercera parte, podríamos decir que debería estar por acá. La T, pero no crece mucho. Es angosta. Y aquí ya la radiografía tiene otra connotación. Habíamos visto la radiografía de la estenosis aórtica, ¿verdad? Estaba arriba, la aorta engrosada, calcificada, ¿no? Pero aquí que veo un corazón grande, hay una hipertrofia excéntrica, ¿no? Y ese pulmón está congestivo, el pulmón está lleno de agua, ¿no? Todo un patrón reticular del pulmón está congestionado, está lleno de sus vasos sanguíneos, están plectóricos, están llenos de sangre que no están llegando al ventrículo izquierdo, se está quedando en la aurícula, se está quedando en las venas pulmonares y se está quedando en el mismo parénquima pulmonar. Entonces, voy a hacer el índice cardíaco. El índice cardíaco. Doctora Leighton, ¿cómo sabe que el corazón está hipertrófico? ¿En una radiografía o En una radiografía. ¿Cómo lo mide? Era A más B sobre C, tenía que ser mayor de 0,5 milímetros para que O sea. sea, mido para el lado derecho, desde la línea media de la silueta cardíaca, el punto más amplio para la derecha y el punto más amplio para la izquierda. Por eso digo A más B, porque no podemos estar en la misma línea. A más B sobre C debe ser más de 0,5, menos de 0,5. Más de eso te dice que es una cardiomecánica. Entonces, acá a simple vista nomás miren, el corazón casi se está ocupando todo el pulmón izquierdo. Ahí lo podemos ver mejor. Miren un corazón totalmente dilatado.
y el parénquima pulmonar con bastante congestión. Entonces, es la insuficiencia aórtica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, es fácil de diferenciar una estenosis de una insuficiencia, ¿no? Aparte del soplo característico de sístole o de diástole, voy a tener signos sucedáneos característicos. La congestión, la disnea, para la insuficiencia, y los cuadros del síncope, de los vaídos, para la estenosis aórtica. Y así podríamos seguir conversando de todas las válvulas. Veamos a ver una más la estenosis mitral. Si es una estenosis mitral, ¿dónde voy a encontrar el soplo? Es un soplo de llenado, ¿cierto? Un soplo diastólico. Ahí lo vamos a encontrar. Si bien acá tenemos esta estadística de que las válvulas aórtico-pulmonares tienen como, las alteraciones tienen como causa principal la fiebre reumática, esto está cambiando con el tiempo, porque ya casi no hay fiebre reumática, pero la literatura todavía lo considera, por eso que es la primera causa de estenosis mitral, aunque ya cierta literatura dice que ya no, porque ya hay mucha fiebre reumática, se controla con bastante prontitud y no se llega a las complicaciones, pero pueden haber otras alteraciones de tipo malformaciones congénitas o algunos problemas en cuanto a la elasticidad. Entonces vamos a tener esta válvula que mide la válvula mitral, mide más o menos entre 4 a 6 centímetros de superficie, un orificio bastante amplio, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, todo eso le da un soporte a esta válvula que tiene una buena capacidad o compliance para el pasaje de la sangre. Sin embargo, cuando ya ese estrechez llega a tener menos de un centímetro cuadrado, es que vamos a tener ya los signos de la estenosis mitral. En este esquema podríamos ya ir desprendiendo. ¿Qué pasa si es que no hay un buen pasaje de sangre al ventrículo izquierdo? Porque esta válvula mitral está muy estrecha. ¿Qué va a pasar? Se va a embalsamar la sangre en la aurícula izquierda. Entonces mi aurícula izquierda se va a dilatar. Voy a encontrar una dilatación de la aurícula. Y la sangre seguirá almacenándose en las otras arterias, en las venas pulmonares, y el pulmón también va a estar congestionado. La aurícula crecida y toda la sangre va a estar haciendo un remanso hacia la parte retrógrada, es decir, las venas pulmonares, el parénquima pulmonar. Si ahí se controla bien, caso contrario puede seguir congestionándose los órganos inferiores, puedo tener hepatomegalia, puedo tener ascitis, puedo tener edema en los miembros inferiores, todo se me va congestionando hacia atrás. Y un caso severo que me puede dar es que la congestión puede ser tan severa que me puede producir un edema duodénico.
tener el paciente? Ecuador de intolerancia al ejercicio, la línea que al inicio pues empieza con grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, línea de reposo, y el grado máximo de la línea es pues, la ortopnea. No puede estar ni echado porque no tolera. Toda la congestión se le va hacia el cuello, la cabeza, y tiene que estar levantándose. ¿Y en este caso la presión arterial es presión arterial? La presión arterial ¿cómo sería? A ver, si no pasa volumen al ventrículo, habría una afectación de la presión. ¿A qué es igual la presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿De qué depende el gasto cardíaco? Del volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. El estrés mitral, ¿cómo está el volumen de eyección? ¿Alto o bajo? Bajo, ¿verdad? Bajo. Entonces, si yo voy a entrar a esta fisiopatología, no me va a producir necesariamente hipertensión arterial. No me va a producir hipertensión arterial. Si tiene hipertensión será por otra cosa. Porque su renina, su angiotensina no trabajan bien. Aquí hay patrones de congestión. Y a lo que iba. ¿Qué va a pasar cuando esto se dilata? Se va a dilatar tanto, los músculos auriculares se van a romper. Entonces, ¿ustedes creen que podrá hacer contracción auricular? No va a poder hacer contracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Fibrilación auricular. No se va a ventilar. Entonces, imagínense, no puede pasar sangre, mi sístole auricular no se va a dar, ¿verdad? No va a tener sístole auricular porque mi aurícula está totalmente distendida y está desgarrada a todos sus músculos. Entonces la sangre con más intensidad seguirá yendo a los pulmones, se va a congestionar más. Si la aurícula ya me ayuda con un 30% a inyectar la sangre, ¿no es cierto?, hacia el ventrículo, ¿no es cierto? Esa fase de contracción auricular no voy a entender, no va a darse. Entonces la sangre se seguirá acumulando y seguirá yendo cada vez más hacia la parte posterior. Pulmones, hígado, abdomen, miembros inferiores. Entonces voy a tener un paciente edemizado. No va a tener buena tolerancia a la posición horizontal, la ortopnea. Este paciente va a estar levantando, va a estar tosiendo, y una tos rosácea, espumosa, transparente, pletórico, porque toda la sangre que debería estar pasando en el corazón se está congestionando. Pulmones, se llenó los pulmones, venas cava superior, congestión facial con esta rubiculectura. La típica de un paciente con una estenosis, la fascitis mitral. Entonces hay todo un complejo sintomático. Y miren, no hay otra vez. Paciente va a ser un paciente que va a estar fibrilando. De repente, en un estadio podría encontrarle una onda P bifásica, ¿no? Porque la aurícula izquierda ha crecido, pero después voy a
voy a venir con la hipertrofia ventricular, porque el problema no se está dando a nivel de los ventrículos, se está dando desde el orificio de la válvula mitral hacia atrás. Aurículas, venas pulmonares, pulmones, venas cavas. Y ya pueden imaginarse, pues, toda la congestión pulmonar que se puede estar dando. Y vamos a ver un corazón también con sangre almacenada. Entonces, la sangre va a estar lleno en las venas cavas. Las venas cavas van a estar mandando más cantidad de volumen al ventrículo derecho, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que crece? El ventrículo derecho. Todo eso se va a estar llenando de sangre. Por eso que lo ven. Todo esta silueta cardíaca en el fondo derecho es bastante crecido. Entonces eso es en cuanto a la estenosis. Y para terminar, podríamos hablar también de la insuficiencia mitral. Y es raro. Y en la insuficiencia mitral vamos a tener un soplo sistólico. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, las válvulas aórticas y pulmonares deben estar abiertas y las mitrales y tricuspidias deberían estar cerradas. En este caso de la insuficiencia van a estar abiertas y la sangre va a fluir. La sangre va a entonces va a ser un soplo de ingurgitación. Las causas casi las mismas que para la estenosis, dañan las válvulas y veamos el cuadro clínico de estos pacientes. Obviamente que estos también van a hacer fibrilación, porque van a tener dilatación de la aurícula izquierda. La aurícula va a recibir doble volumen, ¿no? La de retorno y la que está generándose por el inclinado, y pues mire la fibrilación que va a tener. Vamos a hacer fibriladores. La congestión, y vamos a ver el soplo, la característica del soplo. Había dicho, es un soplo sistólico, ¿no es cierto? Es un soplo sistólico. Se va a dar en la sístole. Entonces en la sístole voy a tener dos soplos. Uno por estenosis aórtica y uno por insuficiencia mitral. Que lo voy a escuchar en sitios diferentes porque los focos van a ser diferentes, pero el tipo de soplo va a ser diferente también, ¿no? El soplo de la estenosis aórtica es un soplo mesosistólico, empieza a partir de acá. Y miren este soplo sistólico de la insuficiencia, es desde el inicio del ruido, lo voy a escuchar. Tiene el tipo polo sistólico, toda la sístole, a diferencia de la estenosis que va aumentando y va disminuyendo. Y todo el síntoma congestivo que va a tener, como también de la estenosis. El electrocardiograma de observar fibrilación. La congestión se va. Entonces,
son los ojos más frecuentes que se van a dar. Eso no implica que el lado derecho también pueda tener sus problemas, también podemos tener estenosis pulmonar, insuficiencia pulmonar, estenosis tricuspidia, insuficiencia tricuspidia también lo vamos a tener, pero es menos frecuente. El que más daño tiene es el lado izquierdo, con esas características. Los otros aórticos pulmonares y tricuspidios van a tener casi las mismas características del lado izquierdo, aórticos y mitrales, casi la misma patología es la misma, pero lo voy a escuchar en sitios diferentes. Muy bien, mis amigos, ¿tienen alguna pregunta? Estamos en la semana 8.